Hola chicos, en este video vamos a trabajar el tema razones y proporciones. En primer lugar, vamos a ver a qué llamamos razón, ¿sí? Razón llamamos al cociente entre dos números, ¿sí? Por ejemplo, sea A y B dos números racionales y B distinto de 0, porque no podemos dividir por 0, entonces una razón entre A y B es el cociente entre A y B. Lo leemos, A es a B. A se llama antecedente y B se llama consecuente. Este tema de razones nos permiten comparar cantidades. Por ejemplo, es muy conocida esta publicidad en la cual dice que 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Entonces, esta información o este enunciado lo podemos traducir de esta manera. 8 es a 10, ¿sí? Porque es 8 de cada 10 gatos. Bueno, acá tenemos una serie de razones, ¿sí? Y nos piden indicar cuáles de estas razones son iguales. Por ejemplo, yo desarrollé la C. La C dice, la razón, recuerden que razón es lo mismo que cociente. La razón entre 2/3 y 3/4. Entonces, como razón es lo mismo que cociente, ¿sí? Divido 2/3 dividido 3/4. Recordemos que para dividir transformamos la división en multiplicación e invertimos el divisor. Luego multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Vemos que nos da la razón 8/9, ¿sí? U 8 es a 9. Entonces, acá el B también dice 8 y 9, ¿sí? Bueno, acá les pido que comprueben si hay más razones iguales, ¿sí? Bueno, muy bien, seguimos. Cuando nosotros igualamos dos razones, obtenemos una proporción. Por ejemplo, volviendo a la publicidad del alimento para gatos. 8 de cada 10 gatos equivale a decir 16 de cada 20 gatos, ¿sí? Entonces, cuando igualamos dos razones, obtenemos una proporción, ¿sí? Entonces, acá tenemos la proporción. ¿Y cómo se lee? A es a B, como C es a D. Fíjense que A y D se llaman extremos. Yo para que los identifiquen los coloqué del mismo color, ¿sí? Entonces, ¿cómo llamamos a los elementos de una proporción? A estos dos los llamamos extremos y a estos dos los llamamos medios. Si en una proporción los medios son iguales, la proporción se llama continua. Bueno, propiedad fundamental. En toda proporción se cumple que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces, A por D es lo mismo que B por C. Tiene que dar el mismo resultado. Esta propiedad nos permite resolver ecuaciones, completar proporciones, comprobar si cuatro números forman proporción o no. Entonces, acá tenemos un ejercicio. Indicar si para los valores de M, N, P y Q dados se forma la proporción. M es a N, como, el signo igual lo leemos como. M es a N, como P es a Q. Entonces, colocamos, o sea, reemplazamos las letras por los números que nos dieron y nosotros vamos a aplicar la propiedad fundamental, que tiene que cumplirse. El producto entre 5 y 17 debería dar el mismo resultado que 10 por 34, ¿sí? Colocamos un signo de pregunta porque lo vamos a comprobar. Entonces, 5 por 17 es 85. 10 por 34 es 340. Como no obtenemos una igualdad, concluimos que esos cuatro números no forman proporción. Este ejercicio forma parte del trabajo práctico. Bueno, otro ejercicio, completar la siguiente proporción. Acá tenemos que averiguar el valor de x.
Para ello, aplicamos la propiedad fundamental, es decir, x por 8, que está escrito acá, x por 8 es lo mismo o igual a 25 por 3,2. Luego despejamos x. 8 que multiplica x lo pasamos dividiendo, con lo cual x nos da 10, ¿sí? Podemos comprobar, 10 por 8 es 80 y 25 por 3,2 también nos da 80. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos 0,3 periódico es a 2, como 1 periódico es a x. Aplicando la propiedad fundamental, tenemos 0,3 periódico por x es igual a 2 por 0,1. Recuerden, 0,3 periódico es 3 novenos y 1 periódico es 1 noveno. Luego despejamos x y nos queda que x es igual a 2 tercios. Ustedes pueden comprobar que 0,3 periódico por 2 tercios da el mismo resultado que 2 por 0,1 periódico. Bueno, también la propiedad fundamental nos permite resolver ecuaciones más, digamos, no complicadas, pero un poquito más difíciles, ¿sí? Tenemos esta proporción. 3x más 7 es a 3, como x es a menos 6. Entonces, aplicamos la propiedad fundamental. Recuerden que cuando tenemos que multiplicar por una expresión que tiene más de un término, esa expresión la debemos encerrar entre paréntesis. Entonces, 3x más 7 por menos 6, como menos 6 es un número negativo, también lo encierro entre paréntesis, es igual a 3 por x, ¿sí? Bueno, aplicamos la propiedad distributiva, más por menos menos, 3 por 6, 18, 18x, más por menos menos, 7 por 6, 42. Bueno, agrupamos las x en un miembro, el número en el otro, y luego, bueno, sumamos 3 más 18, 21, y luego 21 que multiplica x lo pasamos dividiendo, con lo cual x nos da 2. Acá tenemos el ejercicio que realizamos el otro día en la clase de Zoom. Tenemos 2x más 4 tercios es a 0,4 periódico, como 1 medio de x más 2 tercios es a este cociente. Entonces, como no tenía mucho espacio para desarrollar el ejercicio, fui desarrollando hice cálculos auxiliares en este costado. 0,4 periódico. Recuerden cómo lo transformamos en fracción. Es 4 novenos. Luego, tenemos 3 a la 18 al cuadrado. Lo escribí acá. Esto es potencia de otra potencia. Multiplicamos los exponentes. Luego, cuando tenemos que dividir, vemos que tenemos un cociente de potencias que tienen la misma base. Por lo tanto, restamos los exponentes. 36 menos 37 es menos 1. Bueno, recuerden que cuando tenemos un exponente negativo, antes de elevar tenemos que invertir la base. Como nos queda la 1, no hace falta hacerlo, vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, 2x más 4 tercios lo encerramos entre paréntesis porque lo vamos a multiplicar por el resultado de todo este cálculo, que era 1 tercio. Y 4 novenos lo vamos a multiplicar, ¿sí? 4 novenos figura como medio, lo vamos a multiplicar por el otro medio, que es 1 medio de x más 2 tercios, ¿sí? Lo encerramos entre paréntesis. Aplicamos la propiedad distributiva. 2 por 1 tercio, 2 tercios por x, más 4 por 1, 4, 3 por 3, 9. Igual, acá hacemos 4 novenos por 1 medio. Fíjense que simplifico este 2 con el 4 queda en 2. Entonces me queda 2 novenos de x. Y luego hacemos 4 por 2, 8, 9 por 3, 27. Bueno, acá agrupamos las x en un miembro
y los números en el otro. Como tengo denominador 3 y denominador 9, esta fracción 2/3 la expreso como una fracción equivalente con denominador 9. Tenía 3, para llegar a 9 multiplico por 3, por lo tanto el numerador también lo multiplico por 3. Y acá tenemos 27 y tenemos 9, entonces para tener el mismo denominador, el 9 lo multiplico por 3 y obtengo 27, el 4 lo multiplico por 3 y obtengo 12, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos el mismo denominador, podemos trabajar con los numeradores. 6 menos 2 es 4, 4 novenos, ¿sí? Es el resultado de esta resta. Y acá 8 27avos menos 12 27avos es menos 4 27avos. Por último, 4 novenos que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo, ¿sí? Dividimos transformando en multiplicación, invertimos el divisor, con lo cual x nos da menos 1/3. Bueno, acá vamos a empezar a trabajar con las propiedades de las proporciones. Si yo tengo una proporción como esta, A es a B, como C es a D, se cumple. Si nosotros sumamos A más B, ¿sí? Formamos otra proporción. Miren cómo es. A más B es a B, como C más D es a D. Es decir, si dejamos B abajo, dejamos D abajo. En esta estamos dejando A abajo, entonces dejamos C, ¿sí? Entonces recuerden, arriba sumamos y abajo o colocamos los numeritos que figuran abajo o colocamos los números que figuran arriba, a la vez, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a aplicar? La razón entre dos números es 2/7 y su suma es 35. Ven que nos están dando como dato la suma, por eso vamos a utilizar estas propiedades. Bueno, calcular dichos números. Entonces, como nos dicen que la razón entre dos números es 2/7, a esos dos números que no los conozco los llamo A y B. Entonces, A es a B como 2 es a 7. Además, sabemos que la suma de A más B es 27. Entonces, aplicamos esta propiedad. Fíjense que en la primera estoy dejando A abajo, por eso también dejo a C, ¿sí? Porque A y C figuran arriba. Entonces, 27, A más B, sabemos que es 27. 27 es A, como sumamos 2 más 7, ¿sí? Y como dejamos A abajo, abajo dejamos el 2, ¿sí? Resolvemos, 2 más 7, 9, ¿sí? Entonces hacemos A por 9 es lo mismo que 27 por 2. Y acá despejamos A. Luego aplicamos la misma propiedad, pero en lugar de dejar A abajo, lo dejamos B. Y en lugar de dejar C, dejamos D, ¿sí? Con lo cual obtenemos el valor de B. Si nosotros queremos corroborar que lo que hicimos es correcto, al sumar estos dos números nos va a dar el mismo resultado, ¿sí? Es decir, nos va a dar 27. Bueno, acá tenemos otra propiedad. Es similar a la anterior, pero en lugar de suma tenemos resta. Entonces, la razón entre dos números es 8/7 y su diferencia es 35. Calcular dichos números. Entonces, aplicamos la propiedad de la resta, ¿sí? A menos B es a A, como C menos D es a C. Entonces, reemplazamos por los datos que nos dan. 32 es a, como 8 menos 7 es a 8. Luego, lo que hacemos es, aplicamos la propiedad fundamental. A por este resultado, que es 1, A por 1, es igual a 32 por 8. ¿Sí? Con lo cual, obtenemos que A es 256. Bueno, ahora aplicamos la misma propiedad, pero dejamos abajo a B.
y acá dejamos abajo a D, ¿sí? 32 es a B, porque A menos B es 32. 32 es a B como 8 menos 7 es a 7. Bueno, aplicamos la propiedad fundamental. B por este resultado, B por 1, es lo mismo que 32 por 7. Si nosotros hacemos la diferencia entre estos dos valores, van a ver que esa diferencia nos va a dar 32.